Decía recién, está aquí en los estudios, ya nos acompaña el doctor Luis María Cabral. Luis María Cabral es un vecino de General Rodríguez, es un vecino que... ¿Cuánto hace que está radicado en General Rodríguez, doctor? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Hace 27 años que vivo permanentemente y hace 49 que venimos acá. Antes veníamos los fines de semana y un día dijimos, este es el lugar para quedarnos. Este es el lugar para quedarse. ¿Qué lo trajo a General Rodríguez? ¿Que había una quinta familiar? Sí, mi suegro tenía una quinta aquí y nos fuimos querenciando. Así que Querenciando. Usted vino hace 27 años. Ya era abogado. 27 definitivamente. Sí. En realidad, desde 1973 venimos. 2 años después de haberse recibido de abogado. Exactamente. Me lleva al control. No le llevo el control. No, es público. Estuve chequeando y sinceramente hay tantas actividades que ha cumplido usted, que ha desarrollado, cargos que ha ocupado, que la verdad digo, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es tener a un juez que ha llegado a ser presidente del Consejo de la Magistratura? Actualmente es asesor, tengo entendido. Sí. ¿Cómo es tenerlo en General Rodríguez? Verlo caminar, porque se lo ve caminar con total tranquilidad, habiendo manejado causas muy importantes. Entonces, ¿cómo es la vida de Luis María Cabral desde el año 71? Cuénteme un poquito, doctor. Si quiere, si tiene ganas, ¿no? En primer lugar, quiero agradecerle esta invitación y bueno, me agrada especialmente esta invitación porque hablo muchas veces en muchos lugares sobre la situación de nuestra justicia, pero hacerlo en el lugar que uno ha elegido para vivir, porque me siento rodriguense por elección y no por la casualidad de haber nacido aquí. Y así que para mí se lo agradezco especialmente. Y sí, Rodríguez es un lugar que lo elegimos entre otras cosas porque más allá de las situaciones que pueden existir en cualquier lugar, es un lugar que tiene una vida de pueblo, que tiene una vida en la cual nos conocemos muchos, en la cual podemos caminar por la calle como un ciudadano más, como otro habitante y no teniendo que estar, digamos, etiquetado. Y eso me gusta especialmente. Además, como usted sabe, mi mujer no solamente se ha querenciado mucho aquí, sino que ha encontrado una actividad muy intensa. Recordemos que estamos hablando de la señora Alicia Umaski. Exactamente, así que bueno, eso también ha contribuido especialmente. Y ahora, como usted dice, estoy de asesor en el Consejo de la Magistratura porque en mi función judicial me he jubilado, pero sigo trabajando. Tengo más tiempo para estar aquí, así que eso... En el 71, cuando arrancó, ¿dónde arrancó, doctor? ¿De qué usted viene de la Universidad de Loma de Zamora? No, yo me recibí en la Universidad Católica Argentina. Exactamente. En la capital federal. En Loma de Zamora fue profesor, si no me equivoco. Fui profesor, fui docente tanto en la UBA como en la Universidad de Lomas de Zamora. Y yo me recibí y bueno, tuve que apurarme a que me dieran el diploma porque un amigo mío fue detenido acusado de actos terroristas de los que no tenía ninguna relación
y quería representarlo. Y bueno, comencé a trabajar materia penal y me formé en materia penal. Y ejercí la profesión hasta 1993 libremente como abogado durante el tiempo que fue el proceso, aparte de los problemas que tuve por el ejercicio mismo de la profesión. Trabajé mucho en todo lo que fue las presentaciones de habeas corpus, la búsqueda de personas desaparecidas. ¿Cómo era trabajar en ese momento con ese tema, doctor? Y la verdad es que... Me corre un escalofrío hablar de todo este tema, sinceramente. Sí, a mí me recuerda una época oscura, gris, no solamente personal por la situación permanente de preocupación, de estar en cualquier lugar. Mantuve durante muchos tiempos el síndrome de sentarme mirando a la puerta para ver qué pasaba, qué venía, quién venía a buscarlo a uno, ¿no? Y bueno, esta situación obviamente era algo que provocaba una sensación general de una noche oscura y larga fue para el país. Y bueno, estábamos en esa situación. Y lo sufrieron, como siempre sucede en este tipo de casos, lo sufrieron los más débiles, los vulnerables, que quedaron expuestos a una situación en la cual no podían controlar porque no controlaban ni la violencia, ni la contraviolencia, ni ese enfrentamiento. Quedaron en el medio de una situación dramática. Y algunos abogados actuamos porque la verdad es que fueron detenidos dirigentes políticos, sindicales, personas a veces que no tenían relación con las actividades que se pretendían perseguir. Esa fue una época dolorosa. Época dolorosa que ya, gracias a Dios, ha pasado. Sí. Después de los gobiernos de facto, ya llegada a la democracia, ¿usted siguió ocupando el cargo de juez? Yo ocupé el cargo de juez desde el año 1993. Ah, desde el 93 en adelante. Sí, ya en plena democracia. Ya era el gobierno de Carlos Menem y se había estado discutiendo desde la época del doctor Alfonsín el establecer en la justicia penal el sistema oral, porque es un sistema, por un lado, más rápido. Y uno de los grandes problemas de la justicia es y sigue siendo la morosidad. Por el otro lado, al tener lo que se llama inmediación, es decir, ver directamente el juez a los testigos, a las pruebas, exponerlas en una situación de audiencia pública, tener el público un control sobre esto porque lo puede seguir directamente, un juicio mucho más justo, más cercano a lograr resultados de una verdad real, ¿no? Y trabajé en eso desde que se había iniciado la deliberación para poder lograr ese código oral en la época de la presidencia del doctor Alfonsín, y luego cuando llegó el doctor Aslanian al Ministerio de Justicia ya colaboré más directamente y bueno, se pudo establecer en septiembre de 1991
definitivamente la vigencia de este nuevo código que mejoró sustancialmente los procedimientos en el juicio penal, que todavía deben ser transformados para que haya una mejor justicia. Una mejor justicia, porque hay hechos que se solucionan muy rápidamente y después hay causas que se estiran y se estiran. Bueno, no es lo mismo... A su mirada, ¿no? Por supuesto. Sí, no es lo mismo investigar una causa que es un hecho puntual, como puede ser un homicidio, un robo, que causas que, por ejemplo, constituyen una forma de fraude, que se establece todo un mecanismo y que ese fraude se puede comprobar sobre la base de estudios periciales que determinen de qué manera se desviaron dineros, de qué manera se apropiaron de dineros públicos, personas, por ejemplo, hablando de una de las cosas que tienen mayores demoras, que son los juicios por corrupción administrativa. Mire, en el año 2014 se hizo un informe que mostraba que los juicios por corrupción administrativa duraban en promedio 14 años. En el año 2016 hicimos un peritaje en el Consejo de la Magistratura sobre la totalidad de los juicios por corrupción administrativa que llevaba la justicia federal, de la capital federal. Y luego se extendió a todo el país. Nos llevó a una conclusión de procedimientos inferior a eso, pero algunos juicios paradigmáticamente duraron más de 2 décadas. Por ejemplo, el llamado juicio del contrabando de armas. Contrabando de armas. Sí. El contrabando de armas, cuando la casación declaró que por plazo razonable no se podía continuar la persecución, llevaba 23 años, ¿no? Así que... Quedó en la nada. Quedó en la nada. Y esto obviamente es grave porque la sociedad ve que no hay una respuesta. Exactamente. Porque si la respuesta es no, señores, acá no hubo delito, o sí hubo, y la respuesta de la justicia es que estas personas son responsables, podrá haber quienes consideren que esto no es lo que sucedió, que debió haberse condenado o debió haberse absuelto, pero hay respuesta, funciona el sistema. El sistema no funciona, el sistema de contralor de la justicia no funciona cuando se demoran 23 años. Por eso hay que ir a sistemas aún más rápidos de resolución, como los que ya hay códigos sancionados, pero no plenamente vigentes. En el año 2014 o 2015 se sancionó un nuevo código que todavía no está plenamente vigente, salvo para la justicia federal, salvo en las provincias de Jujuy y Salta. Doctor, ¿qué sintió usted cuando, ante la embestida de poder político, usted tuvo una manifestación de apoyo pública, donde se juntó mucha gente, donde hubo, no quiero hablar de números, pero hubo mucha gente que salió a apoyarlo públicamente a usted? Bueno, usted se refiere a cuando yo, como juez de la Cámara Federal de Casación Penal, debía resolver sobre la causa del memorándum. Exacto, con Irán. El memorándum con Irán. Y faltando 5 días para
dar a conocer la sentencia. Fui desplazado de esa causa y de esa función. La verdad es que lo primero que sentí es que no había un agravio personal solamente a mí por ese desplazamiento, sino a la estabilidad misma de la justicia, porque si el poder político puede desplazar a un juez porque teme que vaya a resolver de una manera que no le agrada, entonces no hay manera de tener una justicia realmente objetiva e independiente. El poder político no debe poder intervenir justamente en cómo un juez va a resolver. Si el juez se equivoca al resolver, hay procedimientos sobre esto. Los procedimientos de revisión de esas sentencias por tribunales superiores, y también si esas sentencias son fraudulentas o constituyen un delito, para anular esas sentencias y perseguir al juez removiéndolo de sus funciones. Pero lo que no puede haber es esta elección de un juez o persecución a un juez o desplazamiento de un juez sobre la base de que no le va a gustar eventualmente cómo va a resolver. Esta es la gravedad institucional de lo que pasó en ese momento, y por eso es de destacar que yo subrogaba en esa causa, no era el juez original de ese tribunal, que como estaba vacante había sido designado para ocupar ese lugar, y me desplazaron sobre la base de un artilugio que se hizo, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que los jueces que subrogan no pueden ser desplazados de esos cargos, sino que deben ocuparlos de la manera en la que fue su designación, ¿no? Y eso fue lo que alteró el poder político en ese momento. De una gravedad institucional muy, muy grande. Eso Así fue es. el dolor que le quedó a usted y le queda, porque todavía lo tiene, se le nota en la cara, se le nota en el hablar. Le queda ese dolor, a ese agravio, como dijo usted. Sí, me queda el agravio porque lo personal se supera, pero el agravio de que eso institucionalmente nunca quedó en claro que eso no se podía hacer. Más allá de que la sentencia que yo promoví por la remoción de mi cargo dice que esa remoción no la podía hacer el Consejo de la Magistratura, que con la mayoría circunstancial decidió esa remoción. Consejo de la Magistratura que últimamente ha estado muy en muchas palabras, en boca de muchas personas, con más, menos ocupantes de la oposición, del oficialismo. ¿Cuál debe ser el rol oficial, el rol del Consejo de la Magistratura? ¿Cuál es el rol que tiene que tener realmente? Porque se habla de los integrantes, pero no se habla de la designación de las vacantes que hay, de cubrir las vacantes, no se habla de la designación de la creación de nuevos juzgados. Aquí en General Rodríguez nos faltan varias cámaras. ¿Por qué no se activa eso y se va más a lo político en el Consejo de la Magistratura? Bueno, primero distingamos lo siguiente. El Consejo de la Magistratura tiene roles constitucionales. Esos roles constitucionales son relativos a la selección de los candidatos a ser designados jueces. La designación la hace el presidente de la Nación con acuerdo del Senado, pero la selección de quiénes son los que pueden llegar a ser designados la hace el Consejo de la Magistratura. Por el otro lado, controla el desempeño de los jueces y puede imponer sanciones o acusar ante el jurado de enjuiciamiento para remover. Y además administra el Poder Judicial desde el punto de vista económico, material, ¿no es cierto? Y en ese sentido,
es responsable de satisfacer las necesidades de los recursos edilicios, tecnológicos y de todo tipo para asegurar el funcionamiento del Poder Judicial. Esas son las funciones en el Consejo de la Magistratura de la Nación. En la provincia de Buenos Aires son distintas, ¿no? El Consejo de la Magistratura de la Nación tiene hoy en día una gran deuda con el Poder Judicial sobre las vacantes que deben ser cubiertas. Durante 15 años ha funcionado con una integración con la ley del año 2006 que la Corte en diciembre del año pasado declaró inconstitucional porque tenía un desequilibrio en favor de los estamentos políticos y en desmedro de los estamentos del mundo jurídico, abogados, jueces y académicos. Y esta modificación ha llevado ahora a una integración provisoria por 6 meses que acaba en el día jueves pasado de ser integradas las comisiones para empezar a funcionar hasta noviembre, en que ya se van a haber realizado nuevas elecciones para un periodo de 4 años. Ha funcionado mal porque no ha habido consensos suficientes. Y la falta de consensos, que es lo que la Constitución pretende para lograr las elecciones de quienes van a ser designados magistrados y quienes puedan llegar a ser sancionados o acusados ante el jurado de enjuiciamiento, se debe a que ha habido una visión política desmedida de quiénes son los que deben ser designados y de quiénes son los que deben ser acusados o protegidos por el Consejo de la Magistratura. Y esta, digamos, excesiva politización ha sido por intereses de quienes han tenido circunstancialmente las mayorías políticas. Hasta el 2015 de un color, del 2015 al 2019 de otro color, desde ese momento nuevamente aquellos, pero ese predominio de un sector político es lo que en distintas circunstancias, distintos sectores, es lo que ha llevado a esta crisis en el Consejo de la Magistratura. No es de unos u otros, es de todos. Es de todos. Me gustaría escuchar la opinión del doctor respecto a la Corte Suprema, si considera que es necesaria una ampliación de la misma. Eso por un lado. Después también un señor Fabián Polverini, no sé si usted lo conoce, lo ha escuchado. Buenos días, Raúl, un saludo grande a Luis, una eminencia en el mundo de la justicia, excelente profesional, pero sobre todo mejor persona. Un lujo esa entrevista, sí, es un lujo. Corte Suprema. ¿Debe ser ampliado o no? Mire, la Corte Suprema Argentina ha tenido históricamente el número de 5, desde que se constituyó en 1863. En un periodo tuvo 7 jueces, que fue durante el gobierno de Frondizi, Guido, Ilia. Y desde el año 1990 hasta el 2003 o 4 tuvo 9 miembros, ¿no? Estos números de miembros no de ninguna manera dan mayor agilidad al funcionamiento de la Corte, como se ha pretendido decir. Lejos de ello, cuanto más son los miembros, más difícil es lograr los consensos. En el año 2005, por una ley promovida por la entonces senadora Fernández de Kirchner,
se estableció que el número era 5 y cuál iba a ser el procedimiento para de 9 ir quedando en 5 y las mayorías en cada momento. Yo entiendo que por distintas razones se pueda discutir el número a integrar en la Corte, por ejemplo, para lograr paridad de género. Entonces uno podría decir, bueno, vamos a poner 7 para poder ir compensando la disparidad de género y llevar a que haya mayor presencia de mujeres. Perdón, doctor, lo interrumpo un segundito. Paridad de género. ¿Prevalece la paridad de género a la calidad del profesional? El principio es que la idoneidad de la persona, obviamente. Si no hubiese idoneidad de candidatos de alguno de los géneros, estaríamos en la situación de no poderlo hacer. Pero le puedo asegurar que en nuestro país hay tantas mujeres como varones que pueden ocupar la Corte Suprema de Justicia. No, si no me cabe la menor duda, simplemente... No tenga duda alguna. Y obviamente hay un pensamiento, digamos, tácito en la sociedad. Cuando se piensa en alguien, se piensa en un varón. Y eso debe ser corregido. Y además la paridad en un órgano como la Corte no puede ser simplemente por la condición de que una persona es de tal género que sea nombrada. Tiene que ser nombrada sobre la base de que efectivamente tiene las condiciones para estar. Eso sin duda alguna. Pero decía que entiendo la ampliación hasta ciertos límites, como decir, bueno, pongamos 7 y tratemos de esa manera de tener más equilibrio, que a veces es más difícil en solo 5, porque bueno, la vida va cambiando, los jueces van cambiando y se dan circunstancias como ahora en las que no hay ninguna mujer en la Corte. Pero de ahí a pretender constituir una Corte con 25 miembros, una Corte con 25 miembros sería una manera de paralizar el alto tribunal. No tiene ninguna lógica, ¿no? Y no tiene ningún fundamento de carácter federal, porque la Corte no tiene el carácter federal porque sus designaciones provengan de las provincias o no. El carácter federal de la Corte es por las funciones que ocupa, y a nadie se le ha ocurrido en el mundo que en un país que por lo demás es federal pero no federativo tenga designaciones sobre la base de las propuestas provinciales. Y nadie ha objetado nunca que un juez, por venir de las provincias de Santa Fe, como en este momento hay 2 santafesinos, un correntino y un cordobés en la Corte. Y nadie considera que esto la hace no federal a la Corte. Entonces, me parece realmente que la verdad es que hay una pretensión de debilitar al alto tribunal. Y la justicia, el Poder Judicial, en nuestro sistema constitucional, tiene una función relevante, que es la de controlar a los otros poderes y poner límites a los poderes políticos. Hay que tener en cuenta que la justicia es la que resuelve los conflictos en la sociedad, los conflictos entre personas, los conflictos de personas con el Estado y los límites en los que el gobierno puede actuar. Esos límites en los que el gobierno puede actuar, que están establecidos en la Constitución, y quien dice esto se podía hacer o esto no, es el Poder Judicial de la Nación, que le dice a los otros poderes, usted no puede hacer eso porque en la Constitución está establecido
de qué manera y qué es lo que usted puede hacer. Entonces, esto es lo que un poder político, lo que pretende cuando tiene un planteo y una organización de una corte de este tipo, no es consolidarla, fortalecerla, sino por el contrario, debilitarla y hacerla no funcional. No puede funcionar. Doctor, el fallo o la causa más insólita que le haya tocado en su carrera. Mire, Si es que hubo alguna, ¿no? por supuesto, siempre hay. Y yo he sido juez penal en toda mi actuación. Y creo que una causa que tuve, la causa más dolorosa que tuve, fue una causa que la justicia no podía resolver. Porque... ¿La justicia no podía resolver una causa? No, porque resolviera lo que resolviera, y tuvimos que resolver, porque la ley establecía que debíamos resolver, no era una solución a lo que había pasado. Quizás sea un poco largo, pero si me da 3 minutos... Pero por favor. Una joven había sufrido abusos de parte de su padre cuando era niña, huyó de su casa en la ciudad de Buenos Aires, se fue a vivir a Bahía Blanca. El padre la buscó y la siguió hasta Bahía Blanca, entonces ella, para escapar del padre, tenía 13 años cuando se fue de la casa, a los 18 ingresó al ejército, ¿no? Y se convirtió en suboficial en el ejército. Siendo suboficial del ejército, mantuvo una relación con otro suboficial y un día le dijo que estaba embarazada. Y el otro suboficial le dijo que él no se quería casar y ella le dijo que iba a tener el hijo de todas maneras. Tuvo esa hija y debió hacer un juicio para que ese hombre reconociera a su hija. Cuando la hija tenía 3 años, ella se retiró del ejército y con otra amiga puso un negocio de belleza para mujeres, ¿no? Y atención, de spa y demás en la ciudad de Buenos Aires. Mientras lo estaba poniendo, pasó una persona caminando y vio que estaban arreglando el local como si fuera para poner, y empezó a hablar con esta chica muy agraciada, muy linda, y comenzó a mantener una relación con ella durante 7 años. Era un hombre casado, empresario, muy bien establecido. A los 7 años este hombre se rompió una pierna y la esposa descubrió que existía otra mujer. Entonces él se fue a vivir solo porque tuvo una crisis con su mujer y esta chica pensó que esa era la ocasión en la cual iban entonces a convivir. Pero el hombre le dijo que no, que estaba casado, que tenía 2 hijas y que finalmente no había arreglado las cosas con su mujer y volvía con su mujer. Esto le provocó una crisis a esta señora y esta señora que siguió manteniendo la relación con este señor, un día le dijo: te vas a arrepentir de lo que hiciste. Este hombre se preocupó mucho, la empezó a llamar, no le atendía. Él estaba viajando a Cañuelas con su mujer y sus hijas.
desde la ruta llamó a los vecinos porque no entendía, le dijo, por favor, miren, vamos a llamarla Sí, Ana. Ana. Vean a Ana qué es lo que pasa. Trataron los vecinos de hablar con ella, le golpearon la puerta, llamó a la policía. Llamaron a la policía, entraron y esa mujer había tomado medicación para suicidarse y se había puesto una bolsa en la cabeza, ella y su hija de 11, en ese momento de 11 años. Bueno, fueron salvadas y de ahí se inició una causa por tentativa de homicidio calificado de ella contra la hija. Contra la hija. Entonces había que resolver ese tema, la tentativa de homicidio para la hija. En una situación en la que esta mujer estaba, ¿cuál era la situación Psicológicamente psicológica de la mujer? afectada. Entonces, realmente eso es algo que la justicia, ¿qué puede hacer? Bueno, obviamente dijimos que sí, que era delito. Y el delito es un delito en intento. Es un delito. Tuvimos en cuenta todos los atenuantes propios de esta historia. Le voy a contar que ese hombre que había sido el amante de esta señora, la asistió todo el tiempo que ella estuvo en la cárcel y Me acompañó. la acompañó incluso en todo el juicio. No sé qué habrá sido después de la vida de ellos. Y obviamente le aplicamos dentro de la pena posible la pena menor, teniendo en cuenta todos los atenuantes. Pero esa fue la causa más dolorosa que tuve porque sentí que no podíamos hacer justicia. No había manera de hacer justicia. Porque si no le puedo contar las causas de las bandas, de los asaltos, de los homicidios que hemos tenido, pero no tienen el drama humano y personal que tiene eso. Y esa es la causa que más me llegó. Más me afectó, porque sentí que como juez no teníamos respuesta para eso. Y se le nota, ¿eh? Es un hombre que yo soy una persona que me gusta mirar mucho a los ojos y lo veo a usted y se le nota, hasta le cambia la mirada cuando habla de esta causa. Cuando ha hablado de distintos temas, ha ido cambiando la mirada. La verdad ha sido un placer, Yo le quiero dejar a usted los minutos que usted requiera para contarme lo que usted quiera, no lo que este individuo detrás de un micrófono le pregunta, no, lo que a usted le dé el placer, las ganas de contarme. Si le da ganas de contarme de su hija, de sus nietos, de su señora esposa, adelante, doctor. Le doy el micrófono a usted. Bueno, le agradezco. Sí, yo, primero de todo, le voy a decir que realmente creo que he sido bendecido por la vida que tengo, con mi mujer, con mis hijos, con mis nietos, con la actividad que he tenido. Una actividad que ha sido de orden político. Yo he tenido militancia política desde joven. He tenido, a raíz de eso he conocido todo el país, tengo amigos en todo el país y cuando voy a cualquier lugar tengo gente que conozco y he dedicado los últimos 30 años de mi vida a la actividad para lograr un poder judicial mejor, para lograr un poder judicial idóneo, profesional,
independiente no solamente de los poderes políticos, muchas veces se habla de independencia de los poderes políticos y la independencia debe ser de todos, ¿no? Especialmente de los poderosos, cualquiera sea, porque los poderosos de distinto orden, económico, social, político, de lobistas, sindicalistas, todo poderoso siempre va a tratar de tener un juez que le resuelva como le gusta. Y el débil, el vulnerable, no sabe muchas veces ni siquiera cuál es su derecho y cómo hacerlo valer. Entonces, tiene que haber una justicia que le llegue a la gente para hacer valer sus derechos, para que ese derecho que le reconoce la Constitución y las leyes lo pueda ejercer, lo pueda tener. Y eso es una pasión que tengo, una pasión que espero conservar el resto de mi vida y que me ha guiado como principio siempre. Que cada uno pueda hacer valer sus derechos, aunque sea el débil. Doctor, una palabra para los jóvenes abogados, los que están estudiando. Mira, realmente que tener lo que se llama el fuego sagrado, saber que lo que se hace tiene trascendencia para el otro, que le va a servir para mejorar la vida del otro. El abogado puede ejercer la profesión como un modus vivendi, como la forma de ganarse la vida. Pero si lo hace solo de esa manera, va a ser un burócrata, nada más. Pero si toma el valor de lo que hace y si encuentra en ello una respuesta para el que ha llegado, el que ha venido a pedirle su asesoramiento, su acompañamiento y demás, entonces ahí va a encontrar sí, esa pasión por lo que hace y un destino distinto para hacerlo, ¿no? Un objetivo elevado. Buenos días, buen día, nada es gratis, excelente nota, Raúl querido, debería ser escuchada obligatoria para los periodistas que con gran liviandad hablan sobre la justicia argentina, como si fueran expertos, cuando en realidad son meros repetidores de consignas sectoriales. Gracias, doctor, por la claridad conceptual, nos dice el señor Lucio Maggi, uno de nuestros oyentes. Doctor, nuevamente agradecido. Y sepa que cuando usted lo desea o cuando tenga ganas, pasa por acá y ingresa. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por poder hablar simplemente de estas cosas que creo que tienen que interesar a toda la sociedad, porque la vigencia del derecho es la forma de tener una convivencia pacífica. Doctor Luis María Cabral, muchísimas gracias. Vamos a un breve corte y volvemos en un ratito.